llevar la histamina. Todo eso tiene un motivo, fíjense acá. Aquí están los granulocitos que tienen en su interior glándulos de histamina. ¿Entendieron? Vamos aquí. Eso pasa en una letra. Y llega algo ajeno, algo que no hace parte de usted, no es suyo. Los mastócitos, los eosinófilos y los basófilos reconocen esto, ya, entonces significa que ali no es macrófago, no es neutrófilo, los dos por si acaso, es mastócitos, tipo de menos um pouco. Ya es mastócito, por si acaso, en vez de neutrófilo. Entonces los mastocitos reconocen que algo es normal, ya, ve que algo no debería estar ahí, y en ese proceso activa y produce o llama o expulsa, por si acaso, las otras células de defensa que tienen en su interior gránulos de histamina. Esos gránulos de histamina son liberados ¿para qué? Para llamar la defensa contra el metabolismo. ¿Entienden más o menos eso? ¿Sí o no? Vamos. Otra cosa de la misma forma. Aquí está el gránulo de histamina. Si ese gránulo es liberado en vasos sanguíneos, ¿qué produce? Dilatación. Si ese gránulo es liberado en la parte intersticial, ¿qué produce? Picazón. Si ese gránulo es liberado en la parte del estómago, otra cosa. Es decir, histamina está dentro del cuerpo constantemente, dentro de esas células que están migrando por todo lado. Y de acuerdo a sus receptores, donde quer que esté a sus receptores de histamina, va a producir una cosa o va a producir otra. Los receptores de histamina están en la sangre, en el estómago, en los vasos sanguíneos, en el pulmón, en el riñón, en la piel, en el corazón, y si tiene que estamos todos dentro. Fíjense. Cuando la histamina se conecta con los receptores gástricos, lo que ella produce es aumentar la secreción de ácido clorhídrico. La histamina, cuando se conecta con los receptores gástricos, aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico del hongo gástrico, que va a destruir todo. Buenas tardes. Cuando la histamina se conecta en el vaso sanguíneo, va a producir vasodilatación. Cuando es en los pulmones, me produce y aquí y ahora aquí a los copiones que se acuerdan que le hice pasar acá adelante, se pusieron rojo, ¿no ve? ¿Qué será, no? Aumenta la secreción de adrenalina en la suprarrenal. Pues no era culpa de la adrenalina, ya que estaban pasando tiempo. Por tanto tiempo se le pasó esto. Le estimula la inflamación en piel y ahora ¿qué es? Pues se cardíaca también, pero eso es alto o bajo. No dice, pero dice. ¿Qué es? Chicos de inglés. Decepcionado. ¿Qué pasaba con la frecuencia cardíaca? ¿Aumentaba o disminuía? Y los chicos estaban aquí adelante. ¿Saben por qué aumenta? Porque hay una extravasación del líquido. El paciente empieza a tener líquido. Y toda vez que empieza a tener una extravasación, aquel líquido sale del vaso sanguíneo, el corazón necesita aumentar su frecuencia cardíaca. ¿Entendieron? Entonces hay un incremento de la fuerza del corazón, un aumento de la frecuencia cardíaca, también por la adrenalina, que
está saliendo fuera del vaso sanguíneo, no está grabando. Saque la patita de centímetros. ¿Por qué? Ya. Dale un segundo. Siéntase la o amiga enemiga. Ya. 3, 2, 1, ya. Amiga o enemiga. O amiga enemiga. Un servicio de la revista NIH Medline Plus. ¿Escucha? ¿Está bien? Es el químico más insoportable en el cuerpo. De eso está hecha la alergia. Rinitis, alergia a los alimentos, alergia en la piel. La histamina juega un papel importante en todas ellas. Todas esas condiciones juegan un gran papel en nosotros mismos. En 2015, los datos del CDC mostraron que más del 8% de los adultos tenían rinitis alérgica. Más del 5% de los niños en Estados Unidos tenían alergia a los alimentos. Y por lo menos el 12% de los niños en Estados Unidos tenían alergia en la piel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos este químico perverso en nuestro cuerpo? Bueno, la histamina es en general nuestra amiga. La histamina es una molécula de señalización que envía señales entre células. De que sea el estómago que produzca ácido estomacal. También ayuda a su cerebro a mantenerse despierto. Quizás haya visto estos efectos ilustrados en los medicamentos que bloquean la histamina. Algunos antihistamínicos no dan sueño y otros se usan para tratar la acidez estomacal. Atención. Eso es importante. Algunos fármacos que actúan bajo histamina te producen sueño. Ilustrados en los medicamentos que bloquean la histamina. Algunos antihistamínicos no dan sueño y otros se usan para tratar la acidez estomacal. La histamina también funciona con nuestro sistema inmunitario. Nos ayuda a proteger los invasores. Cuando el sistema inmunitario descubre un invasor, unas células llamadas células B producen anticuerpos IgE. Los IgE son como señales de buscado que se extienden a través del cuerpo, advirtiéndoles a otras células del sistema inmunitario a qué invasores buscar. Finalmente, los mastocitos y los basófilos levantan los IgE y se hacen sensibles a ellos. Cuando se ponen en contacto con el invasor, lanzan histamina y otros químicos antiinflamatorios. Los vasos sanguíneos se vuelven más permeables. Así, los glóbulos blancos y otras sustancias de protección pueden colarse y pelear contra el invasor. Las acciones de la histamina son geniales para protegernos contra parásitos. Pero la alergia del sistema inmunitario reacciona de manera exagerada a sustancias inofensivas o parásitos. Es ahora cuando la histamina se convierte en nuestro enemigo. Alérgenos comunes incluyen maní, polen y caspa de animal. Los vasos sanguíneos permeables causan lagrimeo, congestión nasal e hinchazón en todos lados. La histamina funciona con los nervios y produce picazón. En el caso de la alergia a los alimentos, produce vómitos y diarrea. También hace que los músculos en los pulmones se contraigan, dificultando la respiración. Lo más preocupante es cuando la histamina causa anafilaxis, una reacción grave que puede ser fatal. Las vías respiratorias hinchadas pueden dificultar la respiración y una caída rápida de la presión arterial puede impedir que la sangre llegue a los órganos. Entonces, ¿qué se puede hacer con la histamina? Los antihistamínicos impiden que las células vean a la histamina y pueden tratar la alergia común. Medicamentos como los esteroides pueden calmar los efectos inflamatorios de la alergia. Y la anafilaxia debe ser tratada por una inyección de epinefrina que abre las vías respiratorias y sube la presión sanguínea. Así que nuestra relación con la histamina es complicada. Hay cosas que podemos mejorar. Los NIH y ese Demasiado. Un segundito, un segundito.
paciente se ha entrado en contacto con un virus. Por ejemplo, el virus de la gripe, el virus del resfrío común. Cuando estoy resfriado, ¿qué es lo primero que empieza a pasar? Moco. Y ese intervalo entre moquear y estar con el virus adentro, ¿qué otra cosa puede pasar? Estornudar. Entonces el estornudo es el primero de los mecanismos que va a ser accionado. ¿Qué es el estornudo? Cuando esa molécula, esa partícula, llega ese virus o un polen, cualquier cosa de contacto con mi cuerpo, la primera cosa que voy a hacer es intentar expulsar hacia afuera. Si es un proceso de rinitis alérgica, la rinitis alérgica, el paciente va a estornudar así. 2, 3 estornudos seguidos rápido, pequeños pero rápido. ¿Alguien tiene rinitis? ¿Sí? Así es. 2, 3 seguiditos. Se llama estornudo en gatillo. ¿Ya? Cuando estoy, por ejemplo, en gatillo. Cuando estoy, por ejemplo, con un resfrío común o un virus o germen dessa mucosas nasais, el estornudo es uno más fuerte, más duradero. ¿Entendieron? ¿Sí? Si é uma rinitis alérgica ou se é um estornudo normal, um resfriado normal ou uma substância que ele está irritando, isso, solito. Ou dos também. Más fuerte, ¿entiendes? El estornudo. Después de ese proceso, el próximo que va a pasar es la producción de moco. Y ese moco en fases iniciales es un moco transparente. Acuérdense cuando ustedes eran niños y eran niños mocosos. ¿Nunca fueron? Estaba saliendo la boquita acá por la nariz, blanquita transparente. Ustedes hacían así. ¿No hacían así? Pregunta a su papá y su mamá, ¿seguro? ¿Ya? Ese moco de forma transparente solo es una respuesta de tu cuerpo para poder eliminar ciertas sustancias que están ahí. ¿Adivinen quién hace esto? Histamina. ¿Y quién hace el moco? También la histamina. Entonces la histamina se llega a sus receptores de las glándulas mucínicas para poder producir moco para eliminar. Y llega al sistema de detección de procesos para poder estornudar y eliminar esas cosas de la vía respiratoria del paciente. ¿Hasta ahí entendieron? ¿Sí? Bien. Paciente número 2. El paciente estaba caminando por ahí y de repente le dieron una flor para oler. Huele acá el aroma de esa flor. Y cuando hicieron así, el polen ha ingresado en sus fosas nasales. Pero la exposición del polen fue tan fuerte y el paciente tiene trastornos de reacción alérgica muy grave, el paciente empezó a tener dificultad respiratoria. ¿Ya? Y esa dificultad respiratoria no se debe solamente por el estornudo o por la producción de moco, se debe porque el polen consiguió llegar a las vías respiratorias inferiores, consiguió llegar a los pulmones. Y ese pulmón produjo broncoconstricción. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahí, en ese pulmón y los bronquios, también tengo receptores que me producen moco. Y aparte de la broncoconstricción y a estrecho del vaso, también empezó a producirse moco. Entonces tengo hipersecreción bronquial. Aumenta la secreción de moco ahí a nivel bronquial. ¿Entendieron? La diferencia entre ese caso y ese caso no hay en relación a lo que produce, porque la sustancia que llegó y activó tu sistema inmunológico. Los tres casos están producidos o están relacionados con el sistema de liberación de histamina. La diferencia va a ser, como usted
usted va a actuar. En un resfrío común, el paciente no te va a mover del día a la noche, ¿ya? En una meningitis alérgica, y cuando no le acaba el paciente, le va a seguir. Y si usted no hace, va a aumentar todavía más la frecuencia y el pico de los estornudos. Pero ese paciente, si no actúa ya de inmediato, ele se muere. Entenderam? Uma vez mais, comigo. Existe um processo chamado asma, que é uma reação alérgica do paciente. E durante as crises asmáticas, ou seja, durante uma respiração normal, el aire ingresa por la tráquea, a los bronquios, bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos. Una vez que el aire ingresa en esas bolsitas, en los sacos alveolares, yo tengo el saco acá adentro y hay vasos sanguíneos que están en él. Para que usted tenga una oxigenación adecuada, el espacio entre un capilar y los alvéolos, fíjense que hay una membrana acá bien pequeñita, ¿consigue ver? Essa membranita que hay acá tiene que ser una distancia de una micra, su tamaño normal. Si hay un mayor distanciamiento entre un alvéolo y un capilar, por ejemplo, un vaso sanguíneo y el alvéolo, va a ser un poco más costoso para que el oxígeno pueda ingresar y salir. En situaciones normales, yo tengo un paciente que está con una neumonía, por ejemplo, con una infección, y hay aumento de moco ahí, a nivel de los alvéolos. Y aumentar el nivel del moco, la cantidad de moco que tiene, lo que voy a tener, por ejemplo, es un distanciamiento de ese espacio entre capilar y alvéolo. ¿Entienden esto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en una neumonía, está fácil. Lo que tiene que dar el fármaco para eliminar ese moco, porque senão não vamos conseguir passar adequadamente. Pero, en ese caso, aquí está el músculo bloqueado. En el caso de un paciente que tiene una reacción hiperinflamatoria, una reacción exagerada del sistema inmunológico, ese bronquio, Las respiratorias se inflaman y se hinchan con frecuencia. lo que va a pasar es que hay un hinchazo, hay un edema, ¿ya? Y hay una broncoconstricción, disminuye el calibre, la estrechez. El paciente puede intentar coser para sacar lo que está molestando ahí, pero hay varios aspectos, por si acaso no pueden determinar, voy a contar eso a ustedes, ¿ya? Pero el gran proceso es que hay una inflamación del bronquio, hay un aumento de la secreción del moco y hay todavía una vasodilatación. Esto no permite que el aire pueda ingresar y salir adecuadamente. Y la verdad no permite que el aire salga adecuadamente a su interior. Ese proceso se llama asma. ¿Qué? Las crisis asmáticas, yo actúo o yo trabajo en el paciente por varios aspectos, con varios tipos de medicamentos diferentes. Uno de ellos, ustedes van a conocer en su tercero parcial. ¿Dónde está? Aquí. Salbutamol. Entonces, en fármacos del segundo parcial, ahí pónganle beta-2 agonista. ¿Ya? Salbutamol. Beta-2 agonista. Y ese fármaco usted me ponga para crisis asmática. Bien destacadito, emergencia. Significa que fármaco del tercero parcial, adelante ahorita, porque me voy a pasar caso clínico de asma. ¿Ok? En una crisis asmática, el salbutamol es lo que produce, en una crisis asmática, yo tengo la broncoconstricción. Y el salbutamol es el antídoto que usted va a utilizar para broncodilatar. ¿Me entendieron? ¿Sí? Solo que en este caso, quiero escuchar de ustedes un fármaco que podría utilizar y su efecto en cuestión de minutos, ¿ya? Y es lo que va a hacer es bloquear la respuesta inmunológica de ese paciente, porque esa crisis asmática es una respuesta inmunológica exagerada. ¿Qué fármaco podría usar? Bien, la hidrocortisona. ¿Por qué vía? Endovenosa, porque si voy a utilizar hidro, que justifica ser
endovenosa. Entenderam? Frase. Depois de usar salbutamol para solucionar a crise, e quando ausculta o pulmão e vê o que tem moco aí adentro, eu uso a hidrocortisona, porque esse moco é uma resposta de do sistema imunológico. Entenderam? Tentando sacar isso de aí de adentro. E ao utilizar um salbutamol, broncodilato. Ao usar uma hidrocortisona, corto, bloqueio, diminui o estado imunológico e inflamatório do paciente. Bem, entenderam isso? Isso em uma emergência. Agora, se quero evitar para que o paciente não vuelva a ter uma crise asmática luego, muito pronto, que lhe dou? Que fármaco me controla o sistema imunológico? Os corticoides, a parte da hidrocortisona, que é um corticoide, que outro fármaco lhe dou para a crise asmática uma vez por dia? Prednisona, prednisolona, metilprednisolona. Então, se fármaco do primeiro parcial, vuelve a cada segundo. Cuidado, corticoides, vuelve a utilizar. Está bem? Hidrocortisona em uma emergência e a prednisona para mantenimento. Ok? Entenderam? Há um fármaco chamado adrenalina. Também está aqui nesse grupo de fármacos. A adrenalina também nós vamos necessitar comigo em esse parcial. Ok? Drogas endotérmicas, hasta ahorita só lá adrenalina. Então vou passar o caso. Vamos. ¿Entendieron más o menos la acción de la histamina? ¿Sí? Vamos, ¿qué acciones puede producir la histamina de forma general? Una reacción alérgica, ¿qué más? Como gástrico, vasodilatación, broncoconstricción, permeabilidad capilar. O que vai definir se essa adrenalina vai ser uma coisa e vai ser outra é de acordo a onde ela se conecta. Encenda aqui a luz de novo, por favor. De acordo aos seus receptores. E anticoagulante. São os receptores para a histamina. Vocês que fármacos são? 1, 2, 3 ou 4? Despierta. Está com tanta energia aqui nessa hora assim. Os faciais são fáceis.